Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que nos encanta a muchísimas personas. Un tema que une, que genera tensiones, que genera alegrías. Un deporte que es considerado el deporte rey, que es el fútbol y que de hecho este año presenta una de sus ediciones más del Mundial, que será celebrado en Qatar. Y que a propósito de esto están apareciendo muchos estudios, están apareciendo muchas investigaciones, muchas producciones audiovisuales para entender un poco más del fútbol, no como el deporte tal como lo conocemos, que se juega en los 90 minutos durante la cancha, sino como un fenómeno que creo que es interesante verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Y en ese sentido, hoy vamos a explorar el fútbol más allá del fútbol mismo. Entonces, para esto tengo como insumo principal o como insumo base un estudio que realizó el equipo de cultura y de tendencias de YouTube Latinoamérica en países hispanohablantes, que me parece un golazo, una información interesantísima que hoy en día lanza Google como Insights y que me parece válido también recogerlo para otros episodios, ¿no? Porque este equipo de cultura y tendencias está soltando muchísimos insights, muchísimos estudios sobre diferentes temáticas que valdrían la pena también traerlos al podcast. Ese estudio tuvo dos aproximaciones. Uno fue bajo un enfoque cuantitativo, donde se realizaron encuestas, se realizaron 1000 encuestas a diferentes personas en Latinoamérica, ubicadas entre los 18 y los 60 años, y un enfoque cualitativo que se encargó de hacer estudios focales también en distintas personas correspondientes a países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, sobre todo en niveles socioeconómicos A, B, C, entendiendo que esto es una homologación porque cada país tiene sus estándares algo distintos en cuanto a esta clasificación, pero que más o menos serían pues las clases altas, medias, bajas también. Y uno de los resúmenes de este estudio, podríamos decirlo de esa manera, es que el fútbol no es una plataforma vertical, sino es todo un ecosistema. Es un ecosistema mucho más complejo, mucho más grande, donde algo que me parece interesante destacar es que ya la forma en la que se ofrecía el fútbol por los medios tradicionales, entendiendo la TV, la radio, los diarios, donde se ofrece pues a los fanáticos el juego mismo y los comentarios de reconocidos especialistas. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las personas buscan la historia completa, lo que sucede antes, lo que sucede después, lo que sucede en general en el complejo de este deporte, que es una historia más 360, ¿no? Y gracias a los medios digitales, hoy en día se puede brindar la historia completa. YouTube lo hace en otras plataformas, lo hacen en otras redes sociales. Entonces me parece muy interesante. Un dato que me llamó la atención es que el 47% de la hinchada que ve los juegos de fútbol lo hace a través de algún canal digital, lo que nos habla también de una migración masiva, ¿no?, de los medios tradicionales hacia los medios digitales, y donde en esta migración la gente gana más de lo que pierde. Lo que también nos habla de una democratización en el fútbol, en la medida en que las personas tengan más acceso a la tecnología, a las redes, al internet, van a poder gozar más de este deporte. Pero lo que quiero hablar en este episodio son de las tendencias que están ocurriendo en el fútbol, según la visión de este estudio, que son insights que se han sacado y que me parece interesante comentarles. Son 4 insights. El primer insight es el fútbol como futbología. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que hoy en día el fútbol ya no es un deporte que solo se juega, sino del cual se habla y se habla muchísimo. Hoy todo el mundo habla de fútbol, el que menos comenta o vive el fútbol lo hace a su manera. Por ejemplo, en mi familia hay personas que no están muy enganchadas usualmente al día a día de este deporte, pero cuando juega la selección o juegan equipos locales y compiten a nivel internacional, se ponen la camiseta de uno de esos equipos, se ponen la camiseta de la selección y hablan de esto días antes, días después. Y entonces el fútbol se vuelve parte de la conversación de las personas. Entonces es casi un evento máximo. Incluso, por ejemplo, en México,
se confiesan algunas personas. Las estadísticas dicen que 3 de cada 10 mexicanos dicen que podrían hablar más de 5 horas de fútbol o pueden estar más de 5 horas hablando de fútbol, y creo que esto no es algo que sucede solo en México, sino que sucede en muchos países. También en Perú la gente se engancha mucho con el deporte, a veces también se aleja mucho del fútbol porque genera algunas decepciones, pero nuevamente se vuelven a enganchar cuando estamos en una situación de competencia, cuando estamos en una situación interesante. Entonces el fútbol realmente es un evento que nos atrae, jala nuestra atención, jala nuestra concentración. Y eso lo tenemos reflejado pues en muchos canales digitales donde el tema de la conversación se traduce, por ejemplo, en muchos canales que hablan sobre fútbol, muchos comentaristas, muchos aficionados, muchas personas hinchas hablando de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo. Se arman mesas redondas de comentaristas, ya no son las mesas clásicas de Fox o de ESPN donde hay expertos, sino son mesas conformadas por personas como tú, como yo, personas comunes y corrientes que les gusta hablar de fútbol y se sientan a hablar del mismo. También hay expertos, sí, pero también hay personas que hacen reacciones, como por ejemplo hoy en día están muy de moda estas reacciones de ver partidos importantes, grabarse, cómo reaccionan, cómo viven, cómo experimentan, ¿no? este episodio, este momento, este suceso. Creo que la gente ya se aburrió un poco de cómo se transmite el fútbol por la TV. Esperan un poquito más de humor, esperan un poquito más de los comentarios, de la dinámica. Y creo que en ese sentido hay un gran reto por los medios tradicionales de renovarse, de reinventarse. Y por supuesto hay una gran oportunidad en medios digitales para seguir generando contenido sobre fútbol. Por ejemplo, en Perú, el 53% de los peruanos concuerdan que gracias a los medios digitales como YouTube tienen acceso a lo que pasa en el fútbol del mundo, ¿no? El fútbol global. Entonces ya hoy por hoy no estar adscrito, por ejemplo, a suscripciones de cable o a canales internacionales no te hace perder gran cosa del fútbol porque igual lo puedes seguir por otras plataformas. El segundo insight es creo que es el que más me gusta y el que más refleja una verdad que pocos comentan, que es el fútbol es una terapia. Y pues claro, es una de las consecuencias más evidentes que tiene el fútbol, que es el impacto que tiene en nuestra salud emocional, para bien o para mal, ¿no? Porque no siempre todo es alegría, algunas veces también es tristeza, pero el fútbol de todas maneras tiene esta función reparadora sobre la cultura, sobre el bienestar de las personas aficionadas. El fútbol en ese sentido puede ser una terapia, puede ser una manera de liberación, puede ser una manera de desfogue, de despejar la mente. Por ejemplo, tanto colombianos como peruanos, en un 62%, no dudan en afirmar que el fútbol es uno de los mejores antidepresivos que tienen. En Chile, por ejemplo, afirman casi un mismo porcentaje, un 57%, dice que sienten que les activa la hormona de la felicidad, ¿no? Y hay algunas razones por las que esto podría darse, el tema del fútbol como terapia. Y yo atribuyo esto a 3 razones que también, bueno, por ahí las comenta este estudio, pero que creo que están más relacionadas a temas de índole más social. Uno es el vínculo, porque el fútbol es un espacio para la socialización, aumenta pues la concentración, los niveles de euforia entre las personas, fortalece ese vínculo que existe entre personas, entre grupos, y también genera este fortalecimiento del sentido de pertenencia. Sentirse pertenecido a un club, a una bandera, a un escudo, a una camiseta. Si eres hincha de un club, si eres hincha de la selección, te une, te hace sentir parte de algo más grande, y eso es algo interesante. Incluso en los eventos públicos, cuando hay partidos, hay gente desconocida que se abraza, que festeja, que se habla. Nos permite eso, ¿no? Es un brazo, es un puente para llegar a otras personas también. Hay otro efecto también del fútbol que es el efecto catártico, que es la liberación de euforia, de desfogue, ¿no? Después de este confinamiento que hemos tenido por el COVID-19, creo que es un gran paso poder ir a los estadios, poder disfrutar del fútbol de una manera distinta a cómo se hacía, a cómo se ha hecho este último par de años, volver a lo que era antes, ¿no? Este espacio para gritar un gol, para gritar una falla de gol,
para renegar con el árbitro, para renegar con los jugadores, siempre todo desde un punto de vista saludable, sin entrar en temas tóxicos, en peleas, en violencia, que también lo hemos visto y que creo que lo rechazamos profundamente. Y otro tema que también tiene que ver con este aspecto terapéutico es que el fútbol es lúdico, porque nos permite vivenciar la emoción, muchas veces, por ejemplo, a través de las apuestas. Si no son monetarias, pueden ser apuestas a retos, pueden ser apuestas, digamos, que no incluyen necesariamente dinero, pero también está el tema del fútbol a través de los videojuegos, a través de algunos otros aspectos más interactivos, más lúdicos. El tercer insight o la tercera tendencia nos habla de la inclusión de la mujer, ¿no?, dentro del deporte, el Femme React, ¿no?, que YouTube lo comenta de una manera muy simpática, que es y muy cierta, de las zapatillas para el fútbol a las audiencias masivas. ¿Y a qué hace referencia esto? Que antes la inclusión de la mujer en el fútbol normalmente iba más por los productos, por ropa para ellas, por zapatillas, ¿no?, especiales para mujeres y todo lo demás, pero creo que hoy en día ya se deja eso de lado y entran más las audiencias más grandes, audiencias masivas, de personas que están genuinamente interesadas en el fútbol para mujeres. Entonces la presencia, creo, de la mujer en el fútbol no solamente se ha incrementado, sino que se ha fortalecido. El 66% de los peruanos, por ejemplo, confirma que YouTube está haciendo una contribución significativa. Bueno, no solo YouTube, sino también muchas otras plataformas hacen una contribución significativa para amplificar la visibilidad que tiene el fútbol de mujeres. Y ese rol quedó claro, por ejemplo, en la Copa América Femenina que pasó este año. Y de hecho se ha vuelto, pues, la competencia de mujeres en el fútbol como algo mucho más relevante. Además, esto también se relaciona con la voz que tienen las personas en digital, que cada vez hay más mujeres que comentan, ¿no?, los eventos deportivos, que reaccionan, que viven el fútbol igual que los hombres, sin ninguna diferencia, lejos de esas plataformas, pues, tradicionales, compuestas por solo mesas redondas de hombres, donde a veces se coloca una mujer, un par de mujeres dentro de la conversación, pero que como para hacer un balance, pero que al final no terminan participando tanto, que no terminan como dándoles mucho espacio para la interacción. Y eso también es una manera más de autocrítica, porque esto nos está haciendo ver o nos está haciendo exigir más atención a los deportes de mujeres. Creo que el fútbol es un gran ejemplo, pero también esto se traduce a otros deportes. ¿Y en qué sentido la autocrítica va? En el sentido de exigir que se dé especial transmisión, emisión y visibilidad a deportes donde hay mujeres, ¿no? El 57% de argentinos, por ejemplo, dice que concuerdan con que ver fútbol de mujeres es una tremenda fuente de inspiración, sobre todo para muchas niñas que hoy en día piensan o ya tienen en su mente poder seguir una carrera en el deporte, una carrera en el fútbol, cosa que antes era impensable, claramente. Y el último punto, la última tendencia, es un tema muy interesante porque nos hace ver algo que antes veíamos como inalcanzable, algo más del día a día, más cotidiano, más horizontal, y es vivir la pasión por el fútbol más allá de los 90 minutos de juego. ¿Qué significa? Que la presencia de los jugadores en las plataformas digitales nos ha acercado a ellos, nos ha acercado a su vida, a su manera de pensar, de sentir, de vivir. Ya hoy en día no vemos a los jugadores como superestrellas inalcanzables, sino el hecho de que estén más embebidos en plataformas, en canales, que tengan sus propias plataformas, sus propias vitrinas de comunicación, nos hace ser más cercanos a ellos, ¿no? Por ejemplo, el caso de el Kun Agüero, que hoy es streamer y transmite, o el caso de, por ejemplo, Chicharito Hernández, que también transmite sus juegos, sus videojuegos, y que interactúa con la gente. Ya nos hace ver estos personajes como personajes más humanos, más cercanos. Ver, por ejemplo, los entrenamientos de Cristiano Ronaldo, grabados por él mismo, por su equipo, nos hacen sentir que ya no es tan lejano, ¿no? Por ejemplo, los brasileros opinan, casi en un 70%, que les gusta ver videos en YouTube de los jugadores que muestran, por ejemplo, detalles de su vida personal fuera de la cancha. Y creo que
las plataformas digitales, las redes, YouTube posibilitan la experiencia de intimidad, de identificación con grandes ídolos que antes los veíamos pues muy lejanos, muy distantes. Y esto es bueno porque en el fútbol necesitamos acercar a nuestros ídolos más a una posición baja, a una posición horizontal, a una posición cercana a nosotros para hacer que este deporte se democratice mucho más. Bueno, estas han sido las 4 tendencias que me han llamado la atención, que me ha parecido relevante, me ha parecido muy interesante comentarlas. Creo que valía la pena mostrar este contenido que está documentado de manera textual. Y creo yo que me parece pues una gran oportunidad seguir haciendo episodios mostrando más de estos estudios. Entonces, pues nada, en este podcast hablamos de diferentes temáticas, así que esto me parece atractivo, me parece interesante. Por otro lado, seguirán habiendo más episodios donde entrevistaremos expertos y seguiremos aprendiendo de ellos. Y bueno, no se olviden, si están interesados en contactarme, pueden escribirme al Instagram, Ivo Marek, la E es una 3, o pueden buscarme en LinkedIn y podemos conversar si necesitas asesoría con alguna investigación, con tu empresa, algún tema de marketing, de comunicaciones, algún tema de educación. Bien, podemos conversar y generar oportunidades conjuntas. Entonces nada, pues muchas gracias. Este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo. Quédense atentos, vendrán más episodios, esta vez más seguidos. Prometo subir más contenido de manera frecuente. Un abrazo a todos, que estén muy bien.